La asesina del columpio. Bien, esto es 100% cierto, aunque la mayoría de las personas a quien se los he contado no me creen. Cuando era muy pequeño, mis padres me dejaban levantarme tarde los fines de semana y mirar la televisión hasta que me dormiera. Esa época me encantaba, poder quedarme despierto hasta más tarde que nadie, solo porque sí. Una noche estaba quedándome dormido en el sofá cuando escuché un ruido en nuestro porche delantero. Era el sonido del columpio que teníamos, moviéndose de un lado a otro. Algo asustado, me acerqué hacia los ventanales de la sala de estar y miré hacia afuera. Sentado en el columpio se encontraba una mujer mayor, posiblemente de unos 50 años, que llevaba puesto un vestido de noche, cubierto de sangre, y sostenía un enorme cuchillo de cocina. Inmediatamente, corrí gritando a la habitación de mis padres, demasiado aterrorizado como para poder hablar coherentemente. Pude ver que papá estaba molesto, pero cuando finalmente le dije lo que vi, él se enojó mucho y me dijo que había tenido una pesadilla y que volviera a la cama. Me negué y seguí llorando y gritando hasta que se hartó. Agarró mi brazo y me arrastró hasta la puerta principal para demostrarme que no había nadie allí. Le di una patada y grité intentando hacer que se detuviera, pero él siguió jalándome hasta que llegamos a la puerta y la abrió. ¿Lo ves? No hay nada. Se detuvo bruscamente. Hasta el día de hoy no he visto una expresión de miedo y conmoción como la que se formó en su rostro cuando esa mujer se volvió y nos miró a los dos, poniéndose lentamente de pie con el cuchillo. Papá cerró la puerta de golpe y dijo a mi mamá que llamara a la policía, mientras él estaba buscando su arma. Volvió a la puerta con un calibre 12 y le abrió lo suficiente como para sacar el cañón. Entonces preguntó a la desconocida que qué estaba haciendo. «Alguien mató a mi esposo», dijo ella, «pero no fui yo». Mi papá le dijo que venía la policía y ella se asustó. Tomó el cuchillo y se fue. Los oficiales la encontraron 15 minutos después, tratando de entrar a la fuerza en la casa de otro vecino. Nunca volví a dormir en la sala. Tiempo después, hablando con mi madre de esta experiencia, ella me confesó que jamás se enteraron de la historia completa de aquella mujer, pero aparentemente estaba mal de sus facultades mentales y no había tomado sus medicamentos. Esa noche ella y su esposo habían peleado y ella había tratado de atacarlo con el cuchillo, aunque no llegó a lastimarlo seriamente. Cuando él la sacó de la casa, lo que hizo fue cortarse con el cuchillo como si quisiera suicidarse o hacerse algunas heridas de las que pudiera culpar a su marido. La policía nunca nos habló sobre esto. Fue algo de lo que escucharon hablar los vecinos de la mujer. No vayas a jugar a casas abandonadas. Cuando era niña vivía con mi abuela en las zonas rurales del norte de Georgia a inicios de los 60. Uno de mis pasatiempos preferidos era explorar los senderos aledaños con mi perro. Sabiendo la colonia y camino del bosque desde la casa de mi abuela, encontré una vieja casa de 2 pisos con pintura desgastada y blanca que había estado cerrada durante años. Me dijeron que no fuera a jugar allí, así que como era de esperarse, eso fue exactamente lo primero que hice. El sendero estaba cubierto por la vegetación y era bastante difícil de ver. Los árboles permanecían quietos y silenciosos, sin ruidos de aves ni ardillas parloteando mientras avanzaba hasta la puerta. Estaba cerrado, por supuesto, así que miré por una ventana polvorienta y descubrí que podía empujarla hacia arriba. Después de subir, vi que la casa estaba amueblada por completo. Todas las ventanas tenían cortinas sucias. La sala de estar contaba con un sofá, un par de sillas, mesas laterales, tapetes en las sillas y el respaldo del sofá, lámparas, estantes, adornos, y tenían un pequeño órgano cerca de la puerta principal. Incluso habían fotos en las paredes. Todo estaba cubierto por el polvo. Una escalera estrecha y oscura en la sala de estar conducía al piso superior. La cocina estaba al lado de la sala de estar y ahí descubrí una larga mesa de madera puesta con 5 platos junto con cubiertos, cuencos y vasos que aún contenían restos de comida seca y podrida. Había 2 cacerolas en la estufa vieja y platos sucios en el fregadero. En ese instante comencé a sentir picazón en los brazos y sentí que alguien me estaba observando. Me sentía demasiado asustada para subir las escaleras, así que salí deprisa por la ventana. 54 años más tarde, durante un chat por Skype que estaba teniendo con mi hermano mayor,
Le conté la experiencia que viví en la antigua casa cuando noté que había una expresión extraña en el rostro. Cuando le pregunté que qué estaba mal, me confesó que había hecho exactamente lo mismo unos años antes, excepto que había trepado por un árbol al lado de la casa y entrado por la ventana del segundo piso. Dijo haber visto que 3 habitaciones que completamente amuebladas y que cuando abrió la puerta del armario estaba lleno de ropa. Añadió que comenzó a sentir como si lo estuvieran observando. El aire era tan pesado que sintió mucho miedo y salió. Nos sorprendió contar con experiencias tan parecidas, y aunque intenté averiguar qué pasó con los ocupantes, mi abuela nunca me quiso contar de ellos. Años después demolieron la casa y no se ha vuelto a construir nada hasta el día de hoy. Siempre me he preguntado por qué una familia abandonaría su hogar con tanta prisa, al punto de marcharse en medio de la comida y dejando atrás todas sus posesiones para, al parecer, no regresar jamás. El accidente del paso Dyatlov. Lo que vas a escuchar a continuación, más que ser un cuento de terror, es uno de los casos más inexplicables y macabros del mundo. Un 27 de enero, hace no demasiados años, una expedición de estudiantes rusos se organizó para subir el monte Otorten. Ubicados en la cadena de los fríos Urales de Rusia, eran 7 hombres y 2 mujeres conducidos por Igor Dyatlov, líder del grupo con cierta experiencia en acampar en las afueras. Partieron con rumbo al norte, y a mitad del camino, uno de los integrantes de nombre Yuri Yudin se devolvió por donde había venido, debido a su inconveniente estado de salud. El resto de sus compañeros prosiguió con la expedición. Debido a las duras condiciones climáticas de la zona, se esperaba recibir de ellos un telegrama antes del 12 de febrero que confirmara que se encontraban bien y que iban de regreso al poblado de Vizhai. Ese mensaje, sin embargo, jamás llegó. Preocupados, sus familiares acudieron con las autoridades, que rápidamente organizaron una expedición de búsqueda. Helicópteros y expedicionistas peinaron el área hasta hallar un campamento destrozado y abandonado en las faldas del monte Kholat-Syakh. Hasta allí habían llegado los estudiantes. Las tiendas de campaña se hallaban completamente desgarradas, como si desde el interior hubieran estado desesperados por salir. Era algo descabellado, teniendo en cuenta el crudo invierno de Rusia. 4 de los cuerpos de los estudiantes fueron encontrados sin vida, calzados solo con su ropa térmica y en una posición que daba a entender que habían estado huyendo despavoridos de alguien o algo. Pasarían un par de meses antes de que encontraran el resto de los cadáveres sepultados bajo la nieve. Pero lo peor estaba por descubrirse. Las autopsias posteriores revelaron lesiones mortales en 3 de los 9 cuerpos. Uno exhibía un golpe considerable en el cráneo, mientras los otros 2 mostraban fracturas espantosas en su caja torácica, equiparables a las provocadas por un vehículo de grandes dimensiones. A una de las chicas le habían arrancado la lengua, y en cada uno de los restos de los chicos que fueron hallados al último se encontraron niveles de radiación muy altos. Además de esto, se constató que los cuerpos de los muchachos tenían una extraña tonalidad marrón, que fue inexplicable para los expertos. Finalmente, fueron entregados a sus familias para los funerales, sin hacer más indagaciones. La hipótesis más extendida sobre el caso señala que los individuos, en un estado de ansiedad extremo, desgarraron la tienda de campaña y salieron en ropa interior térmica al exterior, aterrorizados por algo desconocido. El paso Dyatlov fue llamado así en honor a Igor Dyatlov y una lápida simbólica colocada en las inmediaciones para recordar a los estudiantes fallecidos. Por 3 años, el acceso al lugar se vio restringido. ¿Qué ocurrió realmente en el paso Dyatlov? ¿Habrán sido aquellos estudiantes víctimas de algún experimento militar secreto que alteró su comportamiento? ¿Sufrieron una crisis de pánico o se encontraron con algo que amenazaba sus vidas? Hasta este día, el enigma sigue sin resolverse.